Partimos con don Hernán Calderón, presidente de CONADECUS. Don Hernán Calderón el bueno, no Hernán Calderón el malo. ¿Cómo está, don Hernán? Muy buenos días. ¿Qué tal, Claudio? Buenos días y un gran saludo para todos los amigos y amigas de Chiloé. Bueno, ahora parece que creció la red, es mucho más grande, toda la zona sur. Un gran saludo y un gran abrazo para todos. Hernán, te hemos visto en los medios de comunicación nacionales, te hemos visto trabajando con los alcaldes de la región metropolitana, entregándole cartas, presentaciones, propuestas a la moneda, porque de una u otra manera hay un tema que es bastante complejo y hay datos que son bastante duros. Solamente en el sector eléctrico, solamente en lo que tiene que ver con los pagos de la luz, hay más de 730.000 personas, 730.000 hogares ya que están con sus cuentas impagas. El 28-30% aproximadamente corresponde a clientes que cayeron en morosidad después del inicio de la pandemia. ¿Cómo se resuelve esto? Porque si yo tengo morosidad un año y medio, debo tener un promedio de 800.000 pesos, 700.000 pesos de luz impaga, porque no la puedo pagar. Pero cuando termine el estado de excepción, voy a tener que pagar esa deuda y seguir pagando mi deuda mensual. Va a ser imposible. En consecuencia, me van a cortar la luz, porque no hay ningún tipo de regulación para eso. Claudio, mira, para poder dar los datos duros. ¿No? Aquí justamente yo tengo el informe de la Universidad de Santiago, que tiene la información mucho más precisa, y la cantidad de clientes residenciales, hogares, que está hoy día con deuda son 802.262 hogares. Estamos hablando de 800. Eso implica, Claudio, de que si nosotros hoy día a esas personas tú le cortaras la luz, implica de que vas a tener 3 millones de personas sin luz. Claro. Porque un hogar es un medidor por hogar, pero el hogar lo componen 3 o 4 personas. Pongámosle, si le ponemos 4, estamos superamos los 3 millones de personas que podrían verse afectadas con un corte. En segundo lugar, hay otro dato. Los pymes residenciales, o sea, los pymes, las casas donde hay un negocio, una pequeña pyme, un almacén y otro, el dato anterior quiere decir de que el 15% de las personas tiene deuda morosa, los residenciales. Pero en los pymes residenciales es más de un 20%. Hay 60.440 residenciales pymes con vivienda, que están consideradas como vivienda, que también tienen morosidad, tienen deuda. Y hay unos que no residenciales, o sea, son pymes, a lo mejor pequeñas empresas, que hay además 44.000 que están en esa situación. Ahora, en el caso de los pymes, tenemos los datos. En Chile, el número de clientes que hay, Claudio, son 6.291.815 clientes residenciales regulados. Estos son los regulados. El residencial pyme son 299.000 más o menos los que tienen declarada su casa como también una pequeña empresa, una MIPYME, eso. Y el tema es que, por ejemplo, en el residencial pyme, en marzo del 2020 habían solamente 37.000, hoy día hay más de 60.000. Y en el caso de los residenciales, en marzo del 2020 habían 580.000 aproximados y hoy día tenemos 800.000. O sea, subió 300.000 personas que están en esto. Entonces, aquí hay un tema no menor. ¿Qué hacemos con los clientes residenciales? ¿Qué hacemos con los pymes? Porque el pyme también está en una situación compleja. Entonces, las propuestas, la discusión que hemos llevado adelante, pero, Claudio, lamentamos que esto pase siempre. Nosotros se nos invita a que vamos al Congreso, a las comisiones, y agradecemos las invitaciones. Pero cuando tú expones y pones estos problemas, nadie me escucha. Claro. Y seguimos dando vueltas. Yo creo que es la tercera vez o cuarta vez que yo voy al Congreso
a decirle de que esto tiene que resolverse con un subsidio permanente para poder que las personas puedan mantener el servicio el servicio básico. En el caso de la electricidad, nosotros estamos proponiendo que haya un subsidio permanente para las personas según el grado de vulnerabilidad. Claro. Entonces, les decimos, mire, para el 40% más vulnerable, démosle 150 kilos de subsidio. ¿Esto qué equivale, Claudio? Cuando tú estás poniendo este tema en la mesa, de que la persona, sin más trámite, sin burocracia, los datos del registro de hogares los tiene el Ministerio de Desarrollo Social, que ese ministerio le diga, mire, todas estas personas son los que tengo registrados, que son vulnerables y que están en el rango del 40%. Todas estas personas, usted descuéntele, aplíquele un descuento de 150 kilos en cada cuenta mensualmente. El promedio, Claudio, de consumo en Chile es 175, 180 kilos. Claro. Ese es el promedio. Ese es un punto, ese es un punto, pero hay algo que es mucho más alarmante aún, porque cuando termine este estado de excepción, porque recordemos que hay mucha gente que, ¿para qué vamos a hablar de nuevo de lo que hemos conversado? Pero la vulnerabilidad después de la revuelta social, sumado fuertemente y acrecentado fuertemente con la crisis sanitaria, ha hecho de que mucha gente caiga en una vulnerabilidad absoluta y que la clase media se desmorone. Hay gente que no tiene para pagar la luz, y no es porque no quiera, porque está claramente demostrado que con la entrega del 10% de las AFP la gente ha ido pagando sus deudas. No obstante eso, aquí estamos hablando solamente de la electricidad. No estamos hablando del internet, que tampoco te lo están cortando. No estamos hablando del agua, que tampoco te lo están cortando. Pero ¿qué va a pasar? Y el gas, pero el gas de red. El gas de red. Pero ¿qué va a pasar cuando termine esto? O sea, vas a acumular una deuda de un año que la gente no ha podido pagar en luz, en agua, en internet, en gas. Y eso te lo van a prorratear en 12 meses. Ya, pero te va a salir una cuenta de cuánto un ciudadano común y corriente debe estar debiendo hoy día solamente en luz 500.000 pesos. En esta cifra, los 800.000. La cifra promedio de endeudamiento al día de a mayo, el promedio de deuda es de 344.000 pesos, ese es el promedio. O sea, eso quiere decir que hay algunos que tienen un poco menos, pero deben haber algunos que tienen 1.000.000 también. Obviamente. Claro, entonces, el promedio es 344.000. Estamos hablando de estos 800.000, ese es el promedio. Ahora, de aquí a fin de año, tenemos hasta el 31 de diciembre una nueva postergación, por lo tanto la gente va a seguir acumulando. Yo creo que va a llegar a un promedio de 500.000. Eso para las personas es impagable. Es imposible que lo pague. Las personas que no han pagado su cuenta y no han tenido recursos para poder estar al día, estas 800.000 personas, cuando termine el estado de excepción, va a tener que ir a hacer convenio. Y en algunos casos le va a tocar una cuenta y media, una cuenta y cuarto o dos cuentas, según el convenio que haga. Ahora, se está hablando de darle un plazo de 4 años para pagar esa deuda, pero igual le va a subir la cuenta habitual que tiene. Si no pudo pagar la anterior, menos va a pagar una que sea superior. Por lo tanto, la propuesta nuestra es más simple. Todas estas personas tienen que recibir el subsidio. ¿Por qué? ¿Por qué subsidio? Porque cuando tú empieces a pagar, vas a tener a lo mejor esta deuda, buscarle una solución para poder que se resuelva el tema de la deuda pendiente, y a partir del inicio del estado de excepción, las personas vulnerables tengan el subsidio. ¿Qué le va a permitir? De que en vez de pagar 18.000 o 17.000 pesos de luz que paga hoy día, va a pagar 2.000. Claro. Porque recibe 150 kilos de subsidio. El promedio es 120, más o menos el kilo cuesta 100. Y lo otro, Entonces, que son, claro. Pero aquí viene un punto, Claudio. Dale.
Porque uno de los temas que nosotros sacamos la cuenta que aproximadamente esto costaría hacer este subsidio, porque además el subsidio también va para los otros sectores más vulnerables. Al 60% tú le puedes dar 125 porque tiene mejor situación, no es tan vulnerable como el 40%, y al otro sector le das 100 kilos. Por lo tanto, le das un subsidio. Esto en plata equivale que si tú das 150 kilos son 15.000 pesos de subsidio, porque las cuentas promedio son entre 17 y 18. Al otro le das 12.500, al otro le das 10.000, a todos les das una cantidad. Claro. Esto equivale a 60 millones de dólares mensuales. Ya. Este es el costo que tiene, según las cuentas que sacamos nosotros, si hubieran 3 millones de personas, digamos, el 50% de los clientes regulados recibiera el subsidio, equivale a 60 millones de dólares. ¿Cuál es lo importante aquí, Claudio? ¿Quién paga esto? ¿Quién paga? ¿Es el Estado? Nosotros lo que proponemos es una, digamos, hacer un poco lo que hicieron los colombianos. Los colombianos que hicieron, dijeron, mire, aquí hay una discriminación. El que consume más paga menos. Bueno, en Chile pasa eso, Claudio. Los consumidores regulados pagamos aproximadamente 100 pesos por kilo. Ojo, ojo, que aquí hay un dato, una bomba que está ahí por explotar. Se acaba el Fondo de Estabilización de las Tarifas. Se estima de que aquí a fin de año sube la luz entre un 15 y un 50%. Porque se acaba el fondo. Entonces, ese es un dato. Por lo tanto, hay que estar atento a toda esta situación. ¿Qué es lo que hicieron los colombianos? Los colombianos dijeron, mire, la industria, el comercio, que son los grandes consumidores de energía, pagan menos que los consumidores regulados. Entonces, no es justo que el que más consume, ahí no hay eficiencia energética de ningún tipo, que el que más consume pague menos y el que consume menos pague más, y además tiene castigo consumo de invierno. Claro. Bueno, entonces los colombianos vinieron, subieron el precio a los consumidores libres, a los que consumen más de 500 kilos, y con eso crearon el fondo para poder entregar este subsidio. O sea, lo pagaron los grandes consumidores y una parte, lo que no alcance, lo pone el Estado. Pero se creó ese fondo para ese subsidio. Esa misma réplica queremos hacerla nosotros en Chile. Ya. Es súper importante lo que estás planteando, pero eso yo creo que eso debería tener un plazo, que hasta que en el proceso constituyente también se discuta cuál va a ser la normativa para regular los insumos básicos, porque en Chile, no nos recordemos, porque nosotros tenemos muy mala memoria, hace unos meses atrás nomás, hubieron reclamos sistemáticos, me pasó a mí, te pasó a ti, le pasó a todo el mundo que yo conocía, que de un día para otro en plena pandemia te aumentan la luz porque ni siquiera te leían los medidores. Ya, a mí me aumentó la luz en mi casa de 30.000 pesos o 25.000 pesos que se pagaban mensuales a 100.000 pesos. Y anda a reclamar a Roma, al Papa, al no sé dónde, porque nadie te pesca. ¿Ya? Y ahí es donde tú dices cuál es la regulación que existe. En Chile no existe regulación en los insumos básicos. En consecuencia, los insumos básicos deberían tener una regulación extremadamente estricta y debería ser el Estado quien sea una parte garante de eso. Mira, el dato, efectivamente lo que tú estás diciendo es verdad. Tú sabes de que, bueno, tú eres economista. Tú sabes de que la electricidad tiene un principio que es costo marginal. Y que la regulación que tenemos es tan particular que si bien hay una fijación tarifaria que te dura 5 años, la tarifa se revisa cada 6 meses. Si sube el dólar, sube el petróleo, sube el gas, sube la tarifa. Claro. Entonces, cada 6 meses tú revisas la tarifa y es retroactiva. Todo lo que no pagaste antes se aplica inmediatamente y y se reajusta la tarifa. Sin que haya regulación tarifaria, pero tiene esto de la actualización cada 6 meses. Por eso yo te estoy diciendo, te estaba comentando, de que de aquí a octubre, más o menos, donde viene la próxima revisión, ¿no?
al no haber fondos de estabilización, se acabaron, eran 1.500 millones de dólares, se acabó, porque desde que empezó la pandemia estábamos con el fondo de estabilización. ¿Te acuerdas cuando hubo la protesta por la gente reclamó por el alza de las tarifas y toda la cuestión, y salió el gobierno y dijo, ya, vamos a hacer el fondo de estabilización? Pero el fondo de estabilización, ¿qué es, Claudio? Es un fondo que se crea que se compensa con futuras alzas que no se van a ejecutar. O sea, supongamos, si hay un alza de esto, se estabiliza el precio. ¿Y cómo lo vas a compensar? Cuando haya rebajas de la luz, no se van a aplicar y se va a mantener el precio estabilizado nomás. Claro. Bueno, esa cuestión es la que se hace con la benzina y con toda la cuestión, que también tiene un fondo de estabilización, pero parece que el fondo no tiene fondo, porque sigue subiendo como espuma. O sea, pero aquí lo que interesa es quién regula el fondo. Si ese es el tema, quién lo regula, quién lo supervisa, quién lo supervigila. Porque si el mismo gobierno no va a tener mucho gollete. No, mira, si aquí la única salida que tiene el gobierno es primero decir, mire, le voy a inyectar 1.500 millones de dólares más y podríamos estar hasta un par de años más con el fondo de estabilización para mantener la tarifa plana, pero eso no impide el reajuste, Claudio. Si el tema es el reajuste, ya a fin de año, si se acaba el fondo, vaya a tener que reajustar todo lo que no se reajustó. Claro. Ese es el problema. Entonces, se estima que va a subir entre un 15 y un 50%. Yo decía 30 ya, claro. Pero 30 ya es una barbaridad. Una barbaridad. Particularmente para los niveles de sueldo que tenemos y para el nivel de cesantía que tenemos y el nivel de endeudamiento que tenemos. O sea, hablemos lo que se viene. Ahí es donde nosotros creemos de que esta propuesta que nosotros planteamos es estudiable y hay que verlo para poder implementarla. Pero además pusimos en la mesa una para todos los servicios básicos, que es rebajar el IVA. Rebajar el IVA del 19 al 4%. Eso significa una economía en el bolsillo de todos los usuarios de luz, agua, internet y gas de red. Porque el otro gas es distinto, no lo puedo regular. Esos 4 servicios básicos, que el IVA baje del 19 al 4, significa una economía no menor dentro de los 4 cuentas. Ahora, un punto sobre eso, porque hay ya demasiadas muestras, demasiados ejemplos, que el empresario chileno, voy a decirlo derechamente, no es un empresario honesto, ya particularmente con lo que dice relación el gran empresariado, no estoy hablando de los pequeños, el gran empresariado, el que tiene que ver con los que son dueños transnacionales, inclusive muchas veces, no son honestos, porque Chile, como es un país de libre mercado, donde los precios los regula el mercado, claro, tú un día puedes decir el kilowatt de luz cuesta 100 pesos, vamos a rebajar el IVA de un 19 a un 4, pero resulta que ellos pueden aumentar el kilowatt de energía de 100 a 120, ¿y cómo se regula eso? No, Claudio, en eso es claro, esos son servicios regulados. Ya. Por lo tanto, el precio del kilo de electricidad o los metros cúbicos de agua o el metro cúbico de gas, claro, está regulado. Claro. No lo puede subir unilateralmente. Pero, Hernán, no se puede subir, pero mira, respetando mucho en la revisión que se hace semestralmente. Claro. Respetando mucho lo que tú planteas, siendo parte, refrendando lo que tú dices, la importancia que tiene, yo no tengo miedo por el proyecto propiamente tal, que sea aprobado, que sea visado, que sea transversalmente aprobado por el Parlamento, apoyado por el gobierno, pero resulta que no hemos dado cuenta en la práctica, que el aumento unilateral de los precios, el aumento unilateral de la boleta final, si no hablemos
de consumos más, consumos menos, de la boleta final que le ha llegado a la gente este último año en plena pandemia, ha aumentado 3, 4, 5, 6 veces de lo que venían pagando normal hace años. Ese es el tema de fondo, que ya no hay credibilidad en estas instituciones, en estas empresas, respecto al tema de los cobros. Por ende, ¿cómo regulamos de manera más eficiente cómo se norma esto? Mira, yo tengo mi opinión y yo he revisado el tema en diversas oportunidades. El kilo de luz no ha subido. Ya. No ha subido. No hay una acumulación de alzas que está pendiente y esa es la que se podría producir al no estar el fondo de estabilización. Lo segundo que pasó fue la acumulación, en el caso eléctrico, fue la acumulación de, digamos, de consumo que quedaron pendientes durante meses, porque cuando se hizo el promedio de consumo estábamos en el periodo de más bajo consumo. Y cuando entramos en la pandemia estábamos en el periodo más alto de consumo. Entonces se produjo una diferencia y después empezaron a salir las cuentas más altas. Lo tercero es que también el hecho de estar en pandemia y estar confinado y en estas cuarentenas ya infinitas, produce de que en el hogar se consume más. Pero tanto más, porque recordemos, ahora, recordemos que sí, hay porcentajes significativos a nivel nacional de Arica a Punta Arenas de gente que reclamaba que sus cuentas de luz habían aumentado de 30.000 a 100.000 pesos, me pasó a mí, y yo no creo haber gastado 4 veces más energía en pandemia que estando sin pandemia. A lo mejor puedo gastar el doble, hasta ahí lo acepto, pero no 4 ni 5 veces más. Bueno, sí, hubo muchos reclamos de ese tipo. Yo creo que ese es el punto, la regulación. Bueno, pero Claudio, está bien, yo entiendo, tuvimos muchos reclamos con respecto a este tema. Claro. Estuvimos revisando cuentas. En algunas hubo mala. Ahí hay un tema de eficiencia y de profesionalidad por parte de las empresas. Eso es. Fueron mal tomados los estados de cuenta. Otro, la acumulación que hubo. Pero en general, en el tiempo se fue estabilizando. Sí, el tema del más alto consumo ha estado pendiente y ha estado ahí justamente que los promedios de consumo hoy día subieron. Yeah. Hay más consumo. Pero claro, cuando ya tú dices que tengo doble, triple, 4, 5 veces una cuenta, ya eso no es normal. No es normal. Claro. No es normal. Por lo tanto, nosotros lo que les recomendamos a las personas es estar pendiente de su medidor. Estar pendiente de su medidor. Si tiene duda de que el medidor no esté reflejando el consumo real y que esté aumentando explosivamente, tiene que hacer el reclamo pertinente para que se revise ese medidor, porque si no está contabilizando normal, quiere decir que está fallando y por lo tanto hay que cambiarlo. Entonces, esos son temas que hay que resolver. Pero el tema de fondo aquí es cómo hacemos que estas 800.000 personas, que probablemente a partir cuando termine el estado de excepción van a tener el riesgo del corte, si bien las compañías no están cortando la luz, esa es la verdad, no están cortando la luz. En algún caso excepcional, por ahí porque hay un decreto que fue aprobado en el Parlamento, pero ese decreto va a terminar en noviembre. Y en diciembre, claro, que no tengan la luz pagada o quienes no hayan llegado a algún acuerdo contractual, se van a cortar la energía. Ahí está el tema del agua y el gas. El agua y el gas. Claro. ¿Ah? Porque además en el agua, que no se ha dicho tanto, hay una cantidad muy parecida. Claro. Es muy similar. Y no hay que olvidar que los usuarios de servicios sanitarios son muy similares a la cantidad de usuarios que tiene la electricidad. Si estamos hablando de 6.100.000 que tiene usuarios residenciales eléctricos, los consumidores residenciales de servicios sanitarios son más o menos similares. Y de eso hay una cantidad similar también de personas con morosidad.
En el gas de red es menos, porque claro, el gas de red está emplazado en los sectores altos, Está igual más, hay una cantidad. está más eh, concentrado en Santiago y Punta Arenas, básicamente. En las claro, regiones pero no tiene aquí mucho en gas. Santiago está concentrado en los sectores del barrio alto, los sectores más acomodados, y que igual tienen una cantidad de personas con morosidad. No quiere decir que no, tengo el dato incluso cuántos son. ¿Ah? Por lo tanto, aquí tenemos que buscarle una salida de distinto tipo, con distintos paliativos, porque si tú rebajas el IVA a todos los servicios, si bien tú dices baja un 15% de una cuenta de 20.000, va a bajar 3.000, pero si tú le agregas 3.000 en el agua, 3.000 en la luz, 3.000 en el gas, si es que tiene gas de red, 3.000 o 3.000 o 4.000 o 5.000 en el internet, estáis haciendo una economía de 15, 20.000 pesos en el mes, que no es menor para una familia. Acá hay dos temas, ¿No? acá hay dos temas, Hernán. Acá hay dos temas. Que te quiero preguntar. Uno, el primero es cuál es la voluntad que has visto tú, que han visto ustedes como Conadecu en conjunto con una cantidad importante de alcaldes de la región metropolitana que han impulsado esto, que se han reunido en el Parlamento, con los congresistas, que han ido a dejar cartas a la moneda. Primero, ¿cuál es la voluntad que ven ustedes desde el punto de vista de la honestidad? Porque si yo soy parlamentario, ya vengan, yo los escucho, pero me tomo un café, hablo por teléfono y al final ya se fueron y pasó, me da lo mismo. ¿Cuál es la voluntad real que tienen hoy día los parlamentarios de poder resolver este tema? Y lo Mira, segundo, los ya, eso, parlamentarios. pero déjame terminar, eso es lo primero, para que tú me des la respuesta completa. Y lo segundo, eh, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar? ¿Por qué no pensar de que podemos ampliar, ya, de que podemos generar una fase en donde la gente tenga la posibilidad de poder atrasar su pago? Recordemos que en la crisis del año 82 a los bancos se le entregó una capacidad de crédito, un perdonazo de 15 a 20 años que muchos bancos no terminaron pagando ni un peso. En consecuencia, hoy día no será la oportunidad que se le pueden entregar a los cientos y miles de chilenos que no tienen posibilidad de pagar sus insumos básicos. Nadie dice que le perdonen, sino que le den que le den una prórroga mientras se estabiliza el país. Bueno, mira, ese es una posibilidad que nosotros también lo hemos planteado, así como en los años 80 existió la deuda subordinada que tenían los bancos, que todos los chilenos concurrimos y salvamos la banca chilena. Esa es la verdad. Y la banca chilena tiene una deuda con los ciudadanos, tiene una deuda con el país, porque fuimos los chilenos los que avalamos a los bancos para que se salvaran de la quiebra. Tuvieron 20 años para pagar, algunos pagaron, otros no pagaron, ya, se dio vuelta a la página, pero tienen una deuda con todos los chilenos. Lo justo sería de que todo lo que tenga que ver con deudas, para que no ocurran remates, embargos y este tipo y cortes de electricidad, hubiera también una deuda subordinada ciudadana, de tal que los ciudadanos tengan 3, 4 años para pagar todo y se posterguen todas sus deudas hasta cuando encuentren trabajo. Así. Ni siquiera pongo fecha. Es más, nosotros propusimos, en este caso del endeudamiento, es que se posterguen las deudas hasta que ese ciudadano encuentre trabajo. Porque si no encuentra trabajo, no saco nada con postergar en un año. Si al año todavía está sin trabajo, sabemos la crisis que tenemos de cesantía. Por lo tanto, cuando encuentre trabajo, es más, dijimos, mire, si esa persona ya está formalizado, tiene trabajo formal, está contratado en una empresa, sabemos cuánto es su ingreso, bueno, que esa persona pueda pagar no más del 25% de sus ingresos y que además, si la persona acepta, que se le descuente por planilla, de tal manera que asegure la cadena de pago. Si nadie está pidiendo aquí que la gente no pague, pero que pague lo que pueda pagar sin tampoco deteriorar su calidad de vida y tener que responder a los gastos generales que tiene. Eso es parte de lo que nosotros estamos diciendo. En las cuentas de agua y luz y de servicios básicos podría haber una postergación. El problema aquí se presenta, Claudio, en que, y aquí no es porque yo defienda a una parte de la industria o no, porque hay que decir las cosas claras. Cuando yo recibo la cuenta de la luz,
Yo digo, la de ustedes que es Frontel, Saesa, que es lo mismo, Saesa, que es lo mismo. Saesa, Saesa, Enel, CGE, todos los que están. Saesa, Enel, CGE, Frontel, son distribuidores, son Entramos, distribuidoras. entramos a otro tema ahí. Y ahí viene el dato. Cuando yo recibo la cuenta, Claudio, el 60% de la cuenta es del generador. El otro, la distribuidora, solamente toca el 16%. La otra parte le corresponde a transmisión, que es otro de la cadena que tiene el suministro eléctrico. Y el distribuidor es el recaudador de los demás. Entonces, cuando recibe la cuenta, ese recaudador, que es la distribuidora, le tiene que pagarle al generador de transmisión y él se queda con esa colita del 16%, que no es menor, pero es el que menos toca Miles de en la millones. cadena. Claro. ¿Ah? Son Ya. miles de millones Pero igual. hoy día se estima que hay 240.000 millones de deudas que no se han pagado, de morosidad que no han podido, ¿Cuánto? digamos, recaudar. Eso en dólares sería 8 por 3, serían más o menos 300 millones de dólares, más o menos. Ya, pero ¿cuántas cuentas? No, de las 800.000, 900.000 Ya. cuentas que tenemos, ¿Sí? hay 248.000 millones que equivalen a 248.000 millones en que no se han recaudado. ¿Y qué es lo que han hecho las distribuidoras? Ellos no pueden cortarle la cadena de pago al generador y al transmisión. O sea, están sacando plata de su bolsillo para poder pagarle a los otros, pero a ellos no les llega la plata. Entonces hay un problema en que incluso se estima, las cooperativas me enviaron una carta, Ya. que son las que podrían salir más perjudicadas por estos temas, están en una situación económica de crisis, porque como no ingresan los recursos y ellos han tenido que seguir pagándole a la generadora, están en un proceso en que podrían incluso quebrar, porque no tienen cómo mantener esto. Claro. Entonces hay una situación muy, muy, muy importante. Pero es bueno aclararlo, ¿eh? Porque nosotros siempre le echamos la culpa al distribuidor, Claro. pero el que se lleva la torta mayor es el generador, po. Si es el que se lleva la torta, Bueno, hay si un, la torta es así. hay un, hay un tema ahí bastante sensato que hay que tratar pronto. Ojalá las autoridades estén a la altura, particularmente porque todos los antecedentes que tú nos entregas están. Lo que no está es cuánto tiempo más va a durar la pandemia. Y ese, Claudio, y ese es un riesgo. mira, aquí nosotros hemos puesto en la mesa tanto la parte académica, la industria, nosotros, y tenemos coincidencia, todos tenemos coincidencia en que hay que tomar medidas urgentes. La industria está disponible para poder tomar medidas urgentes, para hacer aporte, está, porque necesita que esto se normalice. El problema es que nosotros lo llevamos a la Cámara de Diputados, lo llevamos al Senado, Esa pregunta te hacía yo. pero Se dilata, esto, se dilata, esto se no dilata. Claudio, pero esto tiene que presentarlo el presidente de la República. Es facultad de él. Porque es una iniciativa del presidente de la República. Podrían presentar los diputados, pero va a ser inconstitucional otra vez. Claro, porque tiene que ver con recursos. Tiene Bueno, que ver con recursos. Todo lo que signifique recursos, aporte fiscal, es iniciativa del presidente de la República. Volvemos, volvemos al mismo personaje otra vez, lamentablemente. Así Claro. es, claro, volvemos al mismo personaje otra vez. Pero bueno, eso es algo que tiene que tenerse relativamente claro, hay que tenerlo relativamente vigente, como también lo que hemos conversado anteriormente, que tiene que ver con el tema de los remates. Ya, como bien has dicho tú, hay más de 3 millones de juicios de embargo que están hoy día paralizados y que prontamente van a salir a remate si es que no hay una ocupación de las autoridades y particularmente del Parlamento para que entiendan. Porque como bien decías tú en una entrevista anterior, cuando una persona pierde su casa,
la familia se desintegra, o cuando una familia pierde su casa, la familia se desintegra. Estimado amigo, te tengo que dejar porque está aquí esperándonos el candidato presidencial de la derecha, uno de los cuatro, Sebastián Sichel, con quien conversaremos de lo humano y lo divino. Trataremos de ser lo menos agudo posible para que la entrevista sea acorde. Hay muchas cosas que preguntarle. Un abrazo cariñoso, Bueno, ahí Hernán. usted lo ve, pues, amigo. Como, muy bien, pues, Claudio. Así que nos Éxito. vemos, colega. Oiga, futuro colega, conversemos la próxima semana de este tema, porque ayer me llamó una señora desesperada y me dijo, por favor, cuando converse con don Hernán Calderón, porque siempre nos escucha, pregúntele qué pasa con el tema cuando tienen deudas en los retail, que la llaman 10, 15 veces en el día, los domingos a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, que realmente la gente ya no sabe qué hacer, no sabe si cambiar sus números, cambian sus números de teléfono, encuentran sus números de teléfono, pero el hostigamiento ya es un abuso tremendo y de eso podemos hablar bastante, porque ustedes tienen bastante tema al respecto. Dejémoslo ahí para que no se nos vaya el tiempo. Ya. Listo, la próxima semana conversamos de eso. Un abrazo, cariño. Las cobranzas. Adiós. Ya. Chao. Chao, amigo, que te vaya bien. Esa fue la grata conversación que siempre tenemos con Hernán Calderón, que nos toca los temas de los consumidores, que son temas importantes y relevantes y que tienen que estar en el tapete de la discusión. Y desde la ciudadanía empujar a los parlamentarios a que hagan esta pega, que no es una pega menor. Porque si bien tenemos más de 2 millones de personas que están cesantes en Chile, hoy día las cuentas de la luz las tienen impagas hace meses. Las cuentas del agua las tienen impagas hace meses. No porque no quieran pagarla, porque está demostrado que el chileno es buen pagador. Y lo vimos con los retiros del 10%. Lo que pasa es que la gente no tiene cómo pagarlo. O le da comida a su hijo, o paga la luz o paga el agua. Y si tiene la posibilidad de postergarla, lo puede postergar. Pero esto se va a terminar en noviembre. Y de ahí, ¿cómo se resuelve?